En este video se presenta el trabajo especial número 1. El trabajo consiste en realizar las librerías necesarias para controlar un micromanipulador. El micromanipulador es un dispositivo que opera mediante la integración de múltiples motores, cada uno que controla un eje de movimiento. En este caso son 3 motores, uno para controlar el eje X, otro para controlar el eje Y y el último para controlar el eje Z. En el programa se envían coordenadas al micromanipulador por medio de la UART y el objetivo es que el micromanipulador alcance estas coordenadas. Bien, en principio se estudia el funcionamiento de los servomotores. En este caso son servomotores continuos, por lo tanto, con la señal PWM lo que se controla es la dirección de giro y la velocidad. La PWM tiene un periodo de 20 milisegundos y al variar el ancho del pulso se logran diferentes funcionamientos. Con un ancho de pulso de 1 milisegundo, los motores giran en sentido horario. Si ponemos un ancho de pulso de 1,5 milisegundos, los motores se van a quedar quietos, y con un ancho de pulso de 2 milisegundos van a girar en sentido antihorario. Bien, luego se muestra el circuito completo que se realizó en el proyecto. En principio se usó el adaptador USB UART para obtener los datos. También tenemos los 3 servomotores y además se utilizó un power bank que se ve representado como una fuente de continua que se usó para alimentar los motores. Bien, luego podemos ver la configuración del IOC, del QIDE, donde podemos ver que se usaron los pines 10 y el 9 del puerto A para la conexión con la UART. Después se usaron los pines 0, 1 y 2 también del puerto A para controlar los 3 motores. Bien, para el proyecto se programan 2 máquinas de estados. La primera es para manejar la adquisición de datos mediante la UART. En la máquina de estado se reciben los caracteres desde la UART hasta detectar el final de la coordenada. Y una vez recibida la coordenada completa se realiza la verificación para garantizar la precisión del dato. Una vez que se recibe y corrobora el dato, se llama la función micromanipulador, que está en integrar las librerías. Esta función va a ser la encargada de procesar las coordenadas y transformarla en los datos de tiempo y sentido, que luego se van a usar en la función que controla los motores. Para determinar el sentido que va a tener cada servomotor, se va a mirar el ancho de pulso. Y para determinar el tiempo en el que el motor debe estar funcionando, primero se calibró a mano el tiempo que tardaba el motor en recorrer 1 centímetro, y en vez de esto se puede obtener el tiempo para cada motor. Bueno, en el programa principal se reciben los datos de la UART y se llama a la máquina de estados anteriormente descrita. Luego, con una interrupción del timer, se llama cada 1 milisegundo a la función de la máquina de estados del micromanipulador, que también se encuentra en la librería. En este caso se puede identificar el programa como una arquitectura foreground-background, donde en primer plano se ejecuta la máquina de estados del micromanipulador y en segundo plano se va a ejecutar la máquina de estados de la UART. Bien, la máquina de estados del micromanipulador. En esta máquina de estados los motores se activan secuencialmente. Primero se va a activar el motor 1 según la dirección especificada y durante el tiempo determinado, ¿no? Luego el motor 2 va a seguir con sus propias instrucciones y seguido va a estar el motor 3. La máquina de estado recién va a iniciar su funcionamiento cuando se detecte el evento mover. Y una vez que se completa la secuencia de los 3 motores, va a volver al estado pausado donde va a esperar la próxima instrucción. El evento va a ser igual a mover solo cuando se terminen de procesar los datos y se obtengan los parámetros del tiempo y el sentido de cada motor. Y esto se va a hacer en la función que se llama micromanipulador, así que luego de que esa función sea ejecutada, el evento va a cambiar a mover y entonces es cuando va a iniciar la máquina de estados. Bueno, acá se puede ver el punto H de las librerías del micromanipulador.
donde se definen también los tipos de datos para que se puedan usar en el programa principal, definiéndolos como externos. Y además se pueden ver las distintas funciones que tiene la librería, como por ejemplo la función init micromanipulador, que se utiliza para iniciar la configuración de la PWM. También tenemos la función isBasic, que se utiliza para verificar si el motor está ocupado o no. Bueno, también tenemos la función micromanipulador, que es la que procesa los datos que se reciben de la UART. Y luego, por último, tenemos la máquina de estados del micromanipulador, que es la que se escribió anteriormente. Bien, luego pasamos a ver un poco el archivo .c de las librerías, donde tenemos la función init micromanipulador, donde se puede ver que se setean las 3 PWM necesarias. También se puede ver la función isBasic, que te devuelve un 0 si los motores no están ocupados, o un 1 si es que lo están. Bueno, también tenemos un fragmento de la función micromanipulador, donde se puede ver que para setear el sentido de los motores que van a tener los motores, lo que hace es comparar la coordenada anterior con la coordenada actual para saber si el micromanipulador tiene que ir hacia adelante o hacia atrás, o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de en cuál eje estamos. Y además va a setear el tiempo que tiene que estar en movimiento el motor, ¿sí? Esto lo hace con los 3 motores. Después tenemos una función que es interna a la librería, ya que no está descrita en el .h, en el archivo .h. Y lo que hace esta función es con los 2 parámetros que recibe, que son el motor, digamos, es el motor 1, motor 2 o motor 3, y el sentido de este motor, lo que hace es setearle el ancho de pulso a la PWM de cada motor. Por ejemplo, acá se puede ver que si el sentido es antihorario, la PWM se va a setear con un ancho de pulso de 2 milisegundos. Y bueno, el programa sigue y tiene distintos seteos para el ancho de pulso de la PWM según sea necesario. Bien, el modo de funcionamiento. Acá se puede ver un fragmento de la consola WART, que en este caso yo usé, donde los datos de las coordenadas se deben mandar separados por espacio y siendo cada dato de 2 dígitos. Y además el dato tiene que ser de un valor entre 0 y 10, ya que el micromanipulador se puede mover en un rango de 0 a 10 centímetros. También cabe aclarar que es posible mandar datos mientras los motores están en movimiento, y estos se van a guardar en una cola y van a ser procesados una vez que los motores ya estén desocupados. En el caso de mi programa solo se pueden mandar hasta 10 datos mientras los motores están ocupados y los van a ir atendiendo mediante se desocupen. Bien, para realizar un debug mientras se estaba construyendo el programa, lo que hice fue utilizar el debug del programa QIDE con las live expression, y además también utilicé el analizador lógico para verificar que las señales PWM que se estaban mandando eran las correctas y que estaban llegando correctamente a los motores. Bueno, a continuación se van a mostrar imágenes del analizador lógico donde se pueden ver las señales PWM que llegan a los motores. Aquí se puede ver un poco más en detalle. En la imagen de más al fondo se puede ver que la parte de arriba es la PWM del motor 1, la del medio es la PWM del motor 2 y la de abajo es la señal PWM del motor 3. Bueno, las imágenes más pequeñas son una ampliación de cada señal PWM para que se puedan apreciar los distintos anchos de pulso. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda se puede ver que el motor 1 está girando en sentido antihorario, ya que el ancho de pulso es de 2 milisegundos, y los motores M2 y M3 tienen una señal PWM con un ancho de pulso de 1.5, lo que significa que están pausados. Bien, en la señal del medio se puede ver
que el que se está moviendo es el motor 2 con un sentido horario, y en la imagen más de la derecha se puede ver que el que se está moviendo es el motor 3 también con un sentido horario. O sea que el ancho de pulso va a ser de 1 milisegundo. Bueno, además aquí se puede ver una ampliación donde podemos ver el cambio del ancho de pulso, donde pasamos de estar pausados a estar en un giro horario. ¿Sí? Se puede ver que el primer pulsito es de 1.5 milisegundos y el segundo es de 1 milisegundo. Así que el motor comenzó a girar. Bueno, también en la imagen de abajo se puede ver seleccionado todo el tiempo en el que el motor se estuvo moviendo, que coincide con un tiempo de 150 milisegundos, lo que se corresponde con un movimiento de 3 centímetros. Bueno, por último, se puede dar una breve conclusión de lo aprendido en el trabajo, y se puede ver que el uso de las máquinas de estado facilitó la gestión y la coordinación en las diferentes etapas del movimiento del micromanipulador, y también facilitó la gestión del movimiento de los motores con la adquisición de los datos mediante la UART. Para finalizar la presentación, se deja un video del proyecto en funcionamiento, donde se ingresaron un par de coordenadas por la UART y se puede ver cómo se mueven los 3 motores de manera secuencial, lo que se corresponde con lo explicado en la presentación y muestra un correcto funcionamiento del proyecto.